Gracias por continuar con nosotros, por seguir en su espacio, su resumen matinal. Cuando nos vemos a la pausa, le decimos que hoy tenemos dos invitados. Un lunes con un invitado, Rafael Pepe Abreu, que viene más adelante para analizar el tema salarial, el debate que si el gobierno integrará o no en el proyecto de presupuesto un aumento salarial. También tenemos a la licenciada Alexandra Santelice del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, una institución realmente que está haciendo un trabajo encomiable. ¿Con quién hablaremos? ¿Qué se hace para mejorar la deplorable condición económica y de vida de cientos y miles de niños en la República Dominicana? Alexandra, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Primero, Bien. ¿qué son las estancias infantiles para que la gente entienda y cuántas están operando a este instante cuando se cumple apenas 24 horas después de los 3 años de Danilo Medina? Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Las estancias infantiles son uno de los resultados de los compromisos establecidos en el marco del Plan Quisqueya Empieza Contigo, que es una de las políticas públicas principales que esta gestión gubernamental ha adoptado. Por mucho tiempo en el país careció de definir cuáles iban a ser las acciones para el segmento más importante de la vida humana, que son los primeros 5 años de vida. El plan se organiza, se constituye y se desarrollan una serie de acciones, entre ellas la construcción de unas 250 estancias infantiles que han sido sorteadas en 2 momentos desde el Ministerio de Educación. En la actualidad se construyen las primeras 100 estancias, ya han sido inauguradas unas primeras 21, ¿no? Estas estancias infantiles, o como le denominamos nosotros, Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, los CAIPI, están ya operando unos 12 centros, bueno, 14 porque entraron 2 la semana pasada y esta semana ya de esos 21 inaugurados entran unos 3 más. La idea es que vayan iniciando operaciones en la medida que son inaugurados. ¿Por qué se enfatiza en la atención a la primera infancia? Los primeros años de vida son determinantes para el desarrollo de la persona. Hay muchos estudios establecidos a nivel neurológico, a nivel de la salud, a nivel de la psicología. Niños y niñas estimulados, cuidados, educados, atendidos oportunamente en los primeros 2 años, en los primeros 4 años de vida, permiten, ¿no? Se enfatiza un desarrollo óptimo a nivel integral. Está establecido que si hay un niño o niña en su contexto familiar atendido, se disminuye hay imágenes de algunos de los centros. De los centros. Sí. Se disminuye sustantivamente índices de repitencia, de sobriedad, de abandono escolar. Hay estudios también que determinan cómo en los niveles de delincuencia y violencia en las sociedades, si se atiende oportunamente en esta primera etapa de la vida, pues también se disminuye. Pues ¿usted piensa que los niveles, vamos a decir, de descomposición social se deben a que no se atendió a la niñez en el momento oportuno? Por supuesto, porque se trata en el marco de todo este trabajo de las estancias infantiles y de otro programa que quiero luego comentarle, que es el programa de base familiar y comunitaria. Se trabaja la atención oportuna al niño, pero en el marco de la familia y la comunidad. No podemos trabajar en la educación y el desarrollo de un niño sin pensar en sus contextos familiares. La idea es fortalecer las prácticas de crianza, fortalecer el entorno, que el entorno, las comunidades sean protectoras de ese desarrollo del niño y de la niña. Entonces, en la medida en que las familias comprenden, entienden el afecto, el cuidado, la nutrición, la higiene son importantes para ese niño o niña, la sociedad va cambiando y va incorporando prácticas diferentes de cuidado y de atención. ¿Cuántos niños, Alexandra, están ustedes atendiendo, brindándole ese servicio en este momento? Es importante destacar este dato. Actualmente, desde que el INAIPI, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, inició sus operaciones en enero, estamos asumiendo unos 30.000 niños y niñas. Es un dato importante porque por muchos años, 15, 20 años,
el Estado Dominicano, con los servicios que ofrecía, no llegaba ni al 1% de la población, apenas 15.000 niños y niñas. Los 7.000 niños y niñas que están en las estancias infantiles de la Seguridad Social Sí. y unos 7.000 y tantos que eran atendidos en los centros CIANI del CONANI. Pero parte del ordenamiento del Plan Quisqueya Empieza Contigo incluyó que al INAIPI pasen estos 52 centros del CONANI. Entonces, estamos hablando que con las nuevas estancias infantiles hay unos 10.000 niños y niñas, los antiguos centros CIANI que ya están siendo incorporados al nuevo modelo de atención, unos 7.000 niños y niñas y unos 15.000 niños y niñas en el programa de base familiar y comunitaria, que es un programa que trabaja con diferentes estrategias como visitas domiciliarias, trabajo de formación con las familias, una estrategia muy innovadora e interesante que es de padrinos y madrinas, donde se capacita a líderes comunitarios y acompañan a las embarazadas desde el embarazo hasta que el niño o niña, sobre todo adolescentes embarazadas de alto riesgo, hasta que cumple el primer año, para disminuir todo el tema de mortalidad materno-infantil y sobre todo lograr niveles adecuados de nutrición, porque ahí es que están los índices nuestros más altos en términos del primer año de vida. Es decir, que hay una serie de estrategias, ¿no?, que no solamente son las estancias, sino que hay una serie de componentes y de servicios que están permitiendo un cambio sustantivo en la vida de las comunidades y en la vida de estas familias. ¿Quiénes son los que atienden esos centros? ¿Son especialistas o son personas contratadas así? Cada CAIPI, cada Centro de Atención Integral o estancias infantiles tiene un personal, 39 personas han sido reclutadas, contratadas y capacitadas debidamente. Y hay unos perfiles profesionales, por ejemplo, personas del área de salud y nutrición, de educación, de psicología, de trabajo social y todo el personal de apoyo. Todo el mundo, por ejemplo, las educadoras tienen que ser educadoras del nivel, con énfasis en el nivel inicial o estudiante de término. La coordinadora educativa, la coordinadora general tiene que tener algún tipo de experiencia en gestión de proyectos socioeducativos, proyectos o centros educativos. La idea es seleccionar al mejor del personal, porque esta es una población muy delicada y cualquier error y cualquier descuido puede tener un impacto fatal. Entonces, por eso hemos cuidado mucho todo el trabajo. Nosotros, en los 7 meses que llevamos de operaciones, hemos entrevistado más de 20.000 personas para seleccionar unas 4.000 y se pasa un sedazo de pruebas psicológicas, pruebas temáticas, entrevistas personales, referencias, es decir, hay todo un sistema de selección y de reclutamiento y luego unas capacitaciones de unas 3 semanas de trabajo que cada ¿Dónde persona están lleva. ubicados y si hay una especie de mapeo? Por ejemplo, yo soy Sí. de una de las provincias más pobres, entonces quiero saber si en mi pueblo hay una, de Monteplata, por ejemplo, se han Sí. sido ubicadas, identificadas, mira, las provincias más pobres son estas, Sí. los sectores de mayor vulnerabilidad Sí. son estos en la capital o en el Sí. Gran Santo Domingo. Cuando decía al inicio, planteaba que todos estos servicios se enmarcan en el Plan Quisqueya Empieza Contigo. El Plan Quisqueya Empieza Contigo, a su vez, forma parte de la estrategia de reducción de pobreza, que es pobreza, sí. Quisqueya Sin Miseria, que es la estrategia, una de las principales estrategias gubernamentales de reducción de pobreza. Entonces, cuando se inicia toda esta estrategia, se mapea el país y se establecen lo que se ha denominado territorios priorizados. En la actualidad hay unos 104 territorios priorizados a nivel nacional. En esos territorios priorizados es que se están construyendo las estancias, porque las estancias tienen una particularidad de trabajar como redes. Las estancias son, de alguna manera, el eje de centros comunitarios y del programa de base familiar y comunitaria. Pero en cada provincia al menos tenemos un mínimo de 10, 12, 15 estancias infantiles. Obviamente en las provincias como Santiago y Santo Domingo hay una cantidad establecida entre 30, 35 estancias porque están los barrios de la zona urbano marginal y también ya las zonas más periféricas. El entonces candidato presidencial Danilo Medina enfatizaba mucho en crear las instancias infantiles como forma de ayudar a las madres para que pudieran trabajar y que pudieran hacer su vida más plenamente. ¿Se está cumpliendo esa parte? ¿Son madres trabajadoras las que llevan a los niños ahí? Sí, y se está generando el cambio y se está viendo el cambio. Hay un equipo de un departamento en el INAIPI que se llama
se denomina participación comunitaria. Ese equipo realiza lo que hemos denominado diagnósticos sociofamiliares. Estos diagnósticos sociofamiliares determinan cuáles son las condiciones reales de cada familia, determina cuándo una familia, hay una madre soltera, trabajadora, que deja al niño pequeño con el hermanito mayor de 12 años, o que lo deja solo con los vecinos. Esa familia requiere del servicio completo. Quizás hay una madre que tiene un trabajo de 2 veces a la semana, pues a esa familia se le visita. El niño puede ir entonces esas 2 veces a la semana al centro comunitario, se le forma, es decir, que hay de alguna manera opciones de atención y cuidado para cada tipo de situación familiar en la que está viviendo cada niño y cada niña. ¿Cómo una gente pobre llega ante usted? Si la muchacha tiene tres niños, pero no sabe dónde están, cómo ella se trata de ubicar, de alcanzar ese beneficio que debe estar. Justamente, hay, en cada provincia se están aperturando estos CAIPI, estas estancias. Las madres pueden acercarse a los centros de atención integral y también pueden acercarse a la oficina principal del INAIPI, que está en la calle Nicolás Divari, frente al hospital, casi esquina Bolívar, casi esquina Alma Mater. Pero además de eso, hay un equipo de equipos técnicos de movilización comunitaria que están visitando a estos territorios y ya están mapeando. Y hay técnicos que están diariamente en las comunidades identificados, o como DIGEPET, que es la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, o como el INAIPI también. O sea que de alguna manera hay mucho contacto y hay personal en las comunidades, porque en estos momentos nos encontramos también trabajando en las estructuras regionales, instalando las estructuras regionales a nivel nacional del INAIPI. ¿Cuál es la rutina de un día normal de un niño en los CAIPI? Los niños y niñas llegan de 7, cabe decir que los niños y niñas en los CAIPI pueden entrar desde los 45 días hasta los 4 años y 11 meses. 45 días de nacido. De nacidos, exactamente. Y desde 7:30 a 5:30 son reciben diferentes periodos de estimulación oportuna, toda una ciencia que trabaja y estimula las diferentes dimensiones del desarrollo del ser humano. También son cuidados, son alimentados con desayuno, almuerzo y 2 meriendas. Estamos trabajando de manera paulatina en todo lo que es la rutina de tiempo completo. En algunos los niños van entrando poco a poco, van quedándose mediodía y luego van aumentando pues el periodo de tiempo, porque hay una adaptación, ¿no? Salen del seno familiar, son muy pequeños, para luego adaptarse a todo lo que es una rutina de tiempo completo. Pero hay hay un horario de actividades establecido y los diferentes profesionales van haciendo entrada en ese horario. Uno de los rompederos de cabeza más grandes que tiene una familia es cuando le nace un niño o tiene un niño en una situación muy vulnerable, pero esa es una familia que tiene que trabajar. Generalmente la clase media tiene ese problema, que tiene que llevar a los niños a la guardería, pero se va con la duda de si el niño lo maltratan, si lo atienden bien, si le dan la comida. Las aspiraciones de ustedes es extenderse a dar el servicio a gente de clase media y de familias normales que puedan llevar un niño a aprovecharse de esos servicios. El sector de la primera infancia es todo un campo de trabajo, y justamente el plan Quisqueya Empieza Contigo, eso es lo que busca, el ordenamiento de este sector. Y en ese sentido están también las estancias infantiles del seguro social, que están desarrolladas en el marco de la seguridad social. Entonces, para trabajadores formales de clase media baja, están también estas estancias infantiles que obviamente cuando cotizan hay una deducción y pueden optar por estas estancias, que también tienen el compromiso de seguir avanzando y seguir elevándose. Y estamos en un proceso de establecer acuerdos, ¿no? En los lugares donde hay una estancia también ese personal, esas familias de clase media baja también puedan asistir. Pero la prioridad de estas nuevas estancias infantiles es la población más vulnerable del país, la población que ostenta mayores niveles de pobreza, porque justamente de eso se trata, ¿no?
no solamente del cuidado de la atención, sino de impactar, de provocar efectos positivos en estas familias para mejorar los niveles de vida, para que las madres solteras o las madres adolescentes puedan seguir estudiando, puedan irse a trabajar y sobre todo que la familia reorganice su situación cotidiana en términos de las prácticas de crianza. Hay un tema, cuando uno conoce esa realidad, por ejemplo, ustedes le garantizan alimentación, pero no una alimentación pura y simple. Sí. Una alimentación balanceada porque tú coges tu muchachito, métele 4 plátanos por la mañana. Sí. No hay una sobredemanda. ¿Cómo manejan ustedes el tema? Por ejemplo, ustedes están en la mata de Farfán, donde el 70% de la gente pobre. Vamos a abrir una la semana que viene. Bueno, entonces sí, el 70% de la gente pobre, sí. ¿Cómo manejan ustedes el tema de la sobrepoblación? De que la gente se entera, mira, yo llevé a mi muchachito allí y usted dice al vecino para que lleve el de él también. Sí, justamente por eso hay un programa de expansión. Que es un conjunto, ¿no? Hay un programa de expansión. La meta de esta política son 250 estancias o CAIPI, ¿no? Estamos trabajando con los primeros 100 en proceso. La idea es que al final del año ya se puedan comenzar a funcionar estas primeras 100, pero ya están en proceso de construcción. Un porcentaje menor de las segundo bloque de 150. Ahora bien, como les decía, hay toda una serie de servicios porque no necesariamente todos los niños requieren del establecimiento de día completo. Hay mucha evidencia científica que indica que nada sustituye el vínculo de afecto y de apego que se da en los 2 primeros años de vida. Lo ideal es que el niño o la niña esté en el marco del seno familiar. Si hay una abuela y si hay una madre, hay un adulto responsable en las condiciones adecuadas, el niño o la niña forma parte del centro comunitario, del programa de base familiar y comunitaria y no tiene que estar el día completo en la estancia infantil. Por eso hemos determinado diferentes opciones de servicio. Algo importante también que creo que es muy importante plantear, el componente de salud. Cada niño y niña intervenido también está optando por el seguro familiar de salud, porque el componente de salud es fundamental. Y también estamos trabajando con la dotación de registro de nacimiento, porque en este segmento poblacional hay una población importante de familias y de niños sin su registro de nacimiento. Es decir, que aunque no vaya directamente a la estancia, si recibe el seguro, si recibe la visita domiciliaria, si recibe el acta de nacimiento, si forma parte de lo que son los núcleos de familia que estamos formando en términos de formación y de seguimiento, de darle seguimiento a sus indicadores de desarrollo, pues es intervenido oportunamente. No es solamente desde el establecimiento formal del CAIPI, sino que hay toda una serie de servicios que es el modelo de atención, ¿no? Porque además de cobertura, estamos trabajando arduamente porque esos servicios también pues sean de calidad. En ese sentido, hay todo un modelo de atención con diferentes componentes que hemos estado impulsando. Por último, usted hablaba de que son atendidos unos 30,000 niños actualmente. Sí, 30,000 niños. ¿A qué aspiran ustedes cuando finalice este año o cuando finalice este periodo constitucional de Danilo, aunque se quede él o no en el gobierno? La meta inicial es la de aproximadamente unos 450,000 niños y niñas, cerca del 50% de la población, porque ahora mismo, según nuestro censo, estamos en 1 millón de niños y niñas. Eso tiene un ligero retraso por el tema de la construcción de las estancias, pero la idea es continuar trabajando intensivamente y en la medida que van aperturándose, inaugurándose las estancias, ir incorporando. Entiendo que estaremos llegando a un 30, un 35% de la población, unos 300,000, 400,000 niños y niñas. En lo que falta del periodo constitucional en un año. Sí, claro, porque en la medida que comiencen a operar las estancias SOCAIPI, también comienzan a operar alrededor de las mismas los centros comunitarios. Cada centro comunitario atiende a una población de 368 niños y la estancia infantil a una población de 226. Es decir, que por cada estancia o CAIPI que abra hay una proporción de unos 1,300 niños y niñas que se van incorporando. ¿Cuál es el principal problema que enfrentan ustedes? Que ahí, en que te dice
en el terreno, la madre no la llevan, o usted le da un Sí. tratamiento adecuado, después Sí. le dan El desafío una pela cuando llega. O hay una condición particular para ustedes recibir el niño, que la madre lo lleve por lo menos aseado y Sí, por lo hay menos de entrada. hemos establecido una serie como De de protocolo. acuerdos, de Sí. protocolos. Se trabaja, hay una reunión familiar, 6 reuniones semanales, quincenales, pero el desafío principal es ese, la formación y la educación de la familia. O sea, cómo trabajar la conciencia, la sensibilización en la propia familia, que un agua de azúcar o quizá un huevo salcochado es más importante que dar quizá un refresco de botella. Comenzar a trabajar, ¿no? Toda la sensibilización y la adecuada crianza para que las madres vean la importancia de que cuando a un niño o niña se le llama por su nombre y se le da hay una muestra de afecto, de cariño, y no se le coloca un sobrenombre y se le da un cocotazo o una pela. ¿Cómo ir cambiando poco a poco esas prácticas? Porque entonces vamos a crear seres humanos con una autoestima fortalecida, vamos a desarrollar sus niveles cognitivos, van a llegar a las escuelas diferentes, entonces no va a haber repitencia, sobriedad, rezago escolar. En los países donde ha habido una política de atención a la primera infancia, todos esos índices de repitencia que todavía tenemos como desafío en el país disminuyen considerablemente, pero eso se da con un trabajo muy fuerte con la familia y la propia comunidad. Nosotros estamos trabajando con los líderes. Las comunidades tienen que comenzar a plantear que en su agenda comunitaria y en su demanda, el trabajo con la primera infancia tiene que ser importante, no solamente el agua, las calles, la basura. Es que es nuestra principal población y son los primeros años los más importantes en la vida de los seres ¿Ese humanos. modelo de atención es endógeno o ustedes lo adoptaron de otras naciones? Hemos estado trabajándolo nosotros, hay un conjunto de especialistas que desde la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, en el marco del plan Quisqueya Empieza Contigo, pero obviamente hemos estado recibiendo consultores y apoyo de organismos internacionales. Hay países que tienen un excelente trabajo en ese sentido, como Cuba, Uruguay, Colombia, Chile también. Y hemos estado también, obviamente, el conjunto de profesionales nutriéndonos de experiencias internacionales. Alessandra, gracias por estar con nosotros, por compartir con nosotros una información tan importante como esa. Y está de más decirle que cuando quiera promover actividades de esa naturaleza que van en el fortalecimiento de esa edad fundamental del ser humano, puede contar con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva, porque cuando regresemos estaremos hablando con Rafael Pepe Abreu. ¿Habrá o no aumento? ¿Qué piensan los sindicalistas de los 3 años de gobierno de Danilo Medina? Ya regresamos.